Hola Denise. Hola Cami. Bueno, este lo vamos a llamar, es el episodio final sobre los dibujitos. Hoy es el cierre de todo esto que venimos hablando, que la verdad te agradezco, es maravilloso, es un montón de información, pero claro, ya está, tenemos nuestros chicos que miran, que eligen sus dibujos, que van en la búsqueda de acuerdo a lo que necesitan. Tenemos los padres que tienen que acompañar en la educación, en guiarlos cuando están viendo estos dibujitos, en saber qué es lo que están viendo, o sea, estar dentro de ese mundo, generar este encuentro, este debate, esta charla donde entre los padres y los hijos se genera esta conexión. Pero bueno, desde el lado del padre, ¿qué hay que tener en cuenta? O sea, hay que tener en cuenta cuando está el chico mirando ese dibujito? ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? ¿Qué, cómo nos guiarías a los adultos en esta situación? Déjame decirte que te has convertido en una excelente conductora y me encantan estos encuentros. Me parecen Yo llenos de también. información interesante para analizar. Quiero dejar en claro que todo lo que yo digo es parte de mi experiencia y de mis vivencias y que lo interesante es agarrar lo que te sirve, lo que no te sirve, no te sirve y está buenísimo también. Si algo de todo esto te resuena, genial y usalo con tus hijos, mejor. Y contanos. Eh, Y ¿Cómo? contanos cómo, Y y contanos. contanos cómo es la experiencia. Total. Bueno, ahora, ¿qué tener en cuenta? En realidad, lo primero que yo pondría es si algo me llama la atención, de manera, eh, de manera negativa, diría. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer que hay un nene que elige ver dibujitos violentos y se copa con todo tipo de dibujitos violentos y después en casa empieza a tener comportamientos violentos. Ahí yo puedo empezar a asociar y a ver qué está pasando. Y entonces ahí como padre, como madre, voy a hacer una intervención sobre eso. Te hago un Pero si yo, parate. Yo ah, conozco historias desde haber también trabajado con chicos, donde algunos padres dicen, yo no le permito ver eso porque se pone violento. ¿Cómo ah, tendría que ser como el approach, por llamarlo, el acercamiento al chico hacia él, en vez de no prohibido o tiene que ser, o sea, cómo se puede? Porque si es algo que el chico está atraído hacia eso, es como, yo lo que creo ahí es que el tema es que el adulto no sabe cómo acompañar a ese niño con esa necesidad, mm, llámese violenta o llámese violencia. La violencia tiene un montón de maneras de salir. La violencia, el otro día lo hablaba con una amiga, tiene mala fama. mm, Todos sí, somos seres violentos, todos tenemos una parte violenta, pero nadie nunca nos enseñó cómo sacarla de manera efectiva. No sabemos cómo sacar la frustración. Si nos frustramos, tiene que ser buen silencio, no hagas ruido, en ningún lugar de la casa se puede hacer ruido, en el parque no puedes hacer ruido, en la casa del abu no puedes hacer ruido, del abu, la abuela, quiero decir, sí. en la escuela no puedes hacer ruido. Es como que no tenemos un lugar donde descargar. Y a veces los dibujitos o algún tipo de arte nos permite, los dibujitos son arte visual, el tema es que generan un efecto en nosotros que a veces es contrario a lo que estamos buscando. Una cosa es el arte, en donde yo trabajo a través del arte, vamos a decir, una plastilina, lo que todo el Ujú. mundo tiene en casa. Una cosa es poder masajear la plastilina y poder sacar la agresión o la violencia o la frustración que yo tengo adentro a través de un muñeco que hago y que preparo. Y a partir de ahí hago una pistola y empiezo a jugar con mi mamá y con mi papá y jugamos todos. Y se transforma en un juego. Ujú. Eso es una cosa. Ahora, si yo veo un dibujito y después termino pegándole a mi hermano, eh,
porque lo vi y porque entonces eso es lo que yo aprendo, ahí sí tiene que haber realmente una intervención de los padres más clara y específica de lo que estamos mirando. Y entonces lo que yo digo es que el padre es el que necesita el acompañamiento para saber cómo encarar la situación con el niño. Si es que en realidad el niño tuvo un problema en la escuela y después vio ese dibujito y entonces ese dibujito le genera una descarga emocional que le permite sacar la agresión que no pudo sacar en la escuela, pero lo hace a través de un dibujito porque el dibujito le da permiso. Entonces, eso es otra historia. ¿Entendés que ahí hay todo un camino recorrido? Entonces ahí hay mucho trabajo para hacer. Eso es lo interesante. Es si yo veo que a través de un dibujito van pasando cosas, bueno, ahí tendré que observar. Si un dibujito me hace divertir, la paso bien, voy variando de dibujitos. Hay un dibujito que me parece violento, pero me atrae porque es algo que yo no conozco. Entonces me parece interesante. ¿Y por qué hace eso? Y después pregunta. Y después lo puede asociar con algo que pasó en casa o algo que pasó en el jardín o en la escuela o donde sea. Y todo eso le genera en su mundo interior analizar. Está buenísimo darle ese tiempo de maduración a la información que va cayendo. ¿Sabés que me acordé mientras hablabas? ¿Qué? No. Que en el episodio pasado estábamos analizando La Sirenita y hablabas del Sí, encuentro de este príncipe, princesa o este personaje principal bueno que se encuentra con el villano que de alguna manera, bueno, en La Sirenita hablábamos de esta rebeldía que tenía La Sirenita en el que se fue, viste, que se tuvo que encontrar con Úrsula para llegar a esa misión, pero fue todo a través de un despegue, ¿no? Como un desapego, por decirlo de otra manera, del padre, de lo que la estaba atando ahí. Y como que, no sé, yo lo estoy relacionando un poco con esto, de que capaz que este dibujito encuentra, o violento, o también el dibujito, digamos, bueno o divertido, o así, todo más feliz, más cute, son como ese encuentro, digamos, con el villano que los hace ir a descubrir esa nueva necesidad, ¿no? O sea, no sé, a mí recién me disparó para ese lado mientras lo decías, como que el encuentro, parece como que buenísimo que te hayas disparado, no sé si me quedó muy claro a dónde, o sea, no entendí exacto el punto que me quisiste decir, que pero sí, me llevó a una película que vimos hace muy poco, que es Luca, no sé si la viste, no, no la vi, en contame. Disney Plus, y me pasó, a mí como mamá, me pasó como, ay, otra vez una película donde los padres no entienden a su hijo. Y entonces el hijo se revela porque es más fuerte que él la pasión que tiene adentro para llegar a hacer algo. Y dije, bueno, necesitamos crear dibujitos donde haya un acompañamiento de los padres, porque si no termina pasando que siempre los niños de alguna manera absorben que los padres no los van a acompañar en sus pasiones y se tienen, como lo acabas de decir, desapegar, como que tienen que generar un desapego con el padre y la madre para lograr su objetivo. Eso va a pasar de todos modos. Los Ujú. hijos se desprenden de sus padres en algún momento, es muy sano que vuelen, que busquen su propio ser. Eso es maravilloso. Pero no tiene que ver con que haya un acompañamiento de los padres o no. Y Sí, pareciese ser que todavía eso no está ni claro en los adultos, adultas y adultos, que ujú, es muy importante acompañar a nuestros hijos en sus sí, necesidades, en lo que están, que nuestros miedos no son sus miedos. Lo que nos pasó a nosotros no tiene por qué pasarle a nuestros hijos o hijas, y termina pasando como un poco la misma, con diferentes historias y diferentes approaches de las cosas, pero esto de que los padres no dejan hacer algo al hijo, el hijo se escapa ujú, porque es más fuerte, encuentra otro personaje que lo ayuda, es un personaje villano o no villano, pero que te ayuda a completar tu misión, y después los padres vienen
y entendieron que en realidad era, no había, no, como si fuese que los padres no pudiesen ver la misión que tiene el hijo y se quedan solo cortos, como así, Claro, chiquititos. por eso, Y justamente, para es mí, como, perdón, o sí, sea, lo dejo asentado acá. Para mí es muy importante empezar a hacer dibujitos en donde haya un acompañamiento de los padres. A ver, por ejemplo, en Peppa Pig, si bien hay cosas que los padres están presentes, la sí, mamá y el papá. Me puede gustar o no sus personalidades. Eso ya es como entrar como en detalles y cosas, pero están presentes. sí. En Tigre Daniel también están presentes. En Doctora Juguetes también, creo que la mamá está más presente. Cocomelon, que es un nuevo dibujito que, que es sobre canciones y cosas, los papás están bastante presentes. Ujú. No importa si, o sea, también obviamente está bueno que haya más diferencia de géneros y tal vez si es una sola mamá o si gente de color o gente de otras razas o religiones. Todavía falta investigar mucho más para mí sobre eso, ¿no? Sobre los Ujú. diferentes tipos de familias que hay. Me fui requete por las ramas, Sí, no, pero súper, igual pero porque me dan ganas de dejar asentado lo que creo que falta y tal vez en algún momento lo logremos, lo podamos hacer. sería Esto hermoso. de que haya más diversidad y de que haya un acompañamiento de los padres hacia los hijos, las Ujú. hijas, eh, me parece fundamental. Eso Eso. totalmente, me encanta. Y volviendo al tema, lo que yo quería decir con respecto a esto, justamente lo que decías. En el dibujito se tienen que encontrar con el villano porque no hay un acompañamiento del padre. Claro. Entonces, me refiero a que si no hay un acompañamiento del padre, se tienen que encontrar con este dibujito para descargar toda esa cosa porque no, o sea, corregime, ¿no? Pero como que no hay un seguimiento y una guía en cómo también poder descargar, que no tiene que ser todo el tiempo o pegar, porque eso es lo que uno está recibiendo por el dibujito, digamos, ¿no? Entonces como que llega este dibujito como el villano, ¿no? Como para que el chico encuentre esa misión de esa necesidad de expresar o de descubrir lo que es la violencia, lo que sea que está necesitando y que por eso está buscando ese dibujo y lo encuentra y bueno, y ahí es porque hubo un no acercamiento del padre. En cambio, si el padre está acompañando, ¿se entiende a dónde voy? Como Lo que que, pasa que pero lo que pasa que depende mucho de qué dibujito estás hablando, sobre todo claro, si bueno, entiendes acá que son los de en el Disney y estás sentido, hablando de la Sirenita, pero la Sirenita sabe que Úrsula no es tan buena o no tiene intenciones tan positivas ujú, hacia ella, pero en ese momento ella está en un momento en el que está vengativa para con su papá, porque su papá no la dejó hacer lo que ella quería. Entonces hay una cosa de completamente de rebeldía, de rebelarse hacia su papá, haciendo todo lo contrario que su papá le había dicho, digamos, que no podía salir, que no sé, que Úrsula no, que y hace todo lo que el papá no la dejaba hacer. En ese momento Úrsula no se le presenta como mala, como algo que tiene que derribar, al contrario, se le acerca como una aliada. Yo te voy a cumplir tu sueño, todo lo que tu padre no está haciendo te lo hago, te ayudo yo a completar, digamos, te ayudo ujú. yo a llegar a esa misión. Entonces se presenta como una aliada. En ese momento no es sería como los dibujitos en los games que tipo tenés que saltar una. No, no se le presenta como esto en ese momento. Más adelante sí. Lo que puedo decir, por ejemplo, en ese caso con Rapunzel, es que al final ella logra por primera vez. Esto no, íbamos a hablar de Rapunzel y la cárcel, ¿te acordás? También íbamos a hablar de eso. Y del final. Pero en Rapunzel es de las pelis de Disney, es de las primeras en las que la protagonista logra enfrentarse a la villana, logra decirle a la villana quién es ella
y enfrentarse con su poder de convicción y se pudo enfrentar. No le salieron bien las cosas en ese momento, no importa, porque lo importante es que pudo de alguna manera enfrentarse, gracias al amor logran de alguna manera derribar a esta villana que desaparece. Ujú. Y ahí es donde yo pienso que también hay mucho para trabajar y lo dejo asentado en este video, comments below, en este video, que justo en esa serie, en esa peli, hay una cárcel, o sea, en el castillo hay una cárcel abajo del castillo. O sea que muestran lo que es una cárcel. No sé si en ese momento los niños entienden que es una cárcel, los adultos lo entienden obviamente, pero ¿cómo puede ser que esta villana desaparezca, se desvanezca y no cumpla algún tipo de castigo? Yo no digo que la cárcel sea un buen castigo. Ahí ya entramos en otro pensamiento que Otro tengo yo. debate, sí, sí. Otro debate, si la cárcel sí, la cárcel no. Lo que digo es que esta persona que ha secuestrado a un bebé no tiene ningún tipo de castigo a lo que ha hecho. Y creo que para mí en algunas cosas Disney podría, porque tiene la posibilidad, de sí generar que los villanos, yo entiendo que también quiere inmortalizar un poco a los villanos, ¿no? Como que y también porque puede venir secuencia 2 3 4 ¿no? Como que después Sí, sí, se muchas. necesitan otros villanos, ¿no? Pero el hecho de que la persona logre de alguna manera, más que nada porque entiendo que, bueno, llevarla a la cárcel en un dibujito requiere después de mucha explicación de los padres también, pero por lo menos hacer servicio comunitario, o sea, volver al pueblo donde estaba el castillo, poder pedirle perdón a los padres, a quien les robó la niña, poder generar un vínculo de hice algo que no estaba bien, qué fue lo que generó, qué fue lo que, digamos, la resolución. Es como que hay resoluciones en Disney que me parecen que están a esta altura en donde estamos, en esta época se necesita mucha más responsabilidad. Mm. Tomar responsabilidad de los actos que hacemos. Y la mayoría de los villanos de Disney no toman responsabilidad después de haber cometido lo máximo, que es Ujú. buscar la muerte del protagonista. Generalmente quieren la muerte o quieren lo peor del protagonista. Estamos hablando de dibujos que llegan a millones y millones de chicos y que pueden influenciar muchísimo. ¿Quién Muchas, no sí, quería ser total. una princesa? ¿Quién no quería? Ahora, bueno, hay muchos que se van metiendo más con el tema de los villanos. ¿Y qué tienen los villanos? Justamente tienen esto, no se reconocen en la responsabilidad. Puedo hacer lo que sea y igual no hay castigo, no hay ningún tipo de consecuencia a lo que hago. Ujú. Y para mí ahí hay algo que, consecuencia me parece que es como la palabra importante a tener en cuenta, ¿no? Como hiciste esto, hay una consecuencia y es importante eso. Me Sí, parece fundamental. y eso nos lleva de vuelta al principio de esta charla, ¿no? De qué es lo A que hay ver. que tener en cuenta cuando un chico ve esto. O sea, si estábamos hablando justamente de esto del rol del villano, de los dibujitos violentos y estas cosas. Entonces, si yo veo que eso es lo que es mi situación en mi casa, con mi hijo o mi hija, en la que veo de que no, no es consciente, por decirlo de alguna manera, de las consecuencias que puede llegar a traer, porque lo que ve, o sea, cómo yo puedo accionar como madre, como padre, qué intervención debería hacer, o sea, qué cosas me tendrían que llamar la atención, cómo puedo, digamos, cómo puedo, sí, Es que creo que lo llevar más esto a cabo. importante es la observación fundamental, es observarlo, es observar a nuestras hijas y a nuestros hijos
en sus elecciones, darnos el tiempo de que pasen las cosas, no porque pasen una vez ya va a pasar todo el tiempo, hablar del tema, cómo generar la observación, la discusión en familia, pero una discusión sana en yo opino esto, ¿qué opinas vos? ¿Y qué te parece? A mí me pareció esto y a vos, mira, no lo había pensado. Qué buena observación. Y empezar a construir un diálogo en el cual puede haber una intervención de lo que nos parece. No significa que no podamos poner un límite cuando nos parezca que esto no es apto para tu edad, yo soy el adulto y elijo lo que vos también vas a recibir en casa. Digamos, Mm, una cosa es lo que no está a nuestro alcance, que es, por ejemplo, si le muestran algún dibujito en la escuela, qué sé yo, no sé. Eso tal vez no está a mi alcance, pero lo que está en mi casa está a mi alcance y yo puedo decidir en qué rango de dibujos mi hija o mi hijo va a ver. Y mucha amplitud, mucha flexibilidad, su psiquis se está formando, todo esto está absorbiendo un montón de información, eh, y todo lo que a ellos les resuene, poder hablarlo. Si vemos digamos, que hay algo que se está elaborando, poder ser parte de eso y acompañarlos en el camino del descubrimiento. Parece que es más sencillo de lo que parece cuando somos muy honestos, mismo cuando no sabemos cosas, eh, y poder decir la verdad, no tengo ni idea, voy a preguntar y después seguimos hablando. También darles el tiempo para analizar las cosas y después volver a hablar en otro momento. No puede que en ese momento, después de una película, no quieran analizar nada, pero después al otro día, ¿te acordás de la peli? ¿Te acordás de esta parte? Yo me quedé pensando, ¿a vos qué te pareció esta parte? Que, no sé, el príncipe le pegó con el barco a Úrsula. ¿Qué le hizo ahí? No entendí bien qué pasó. ¿Vos qué? Ver, curiosear, digamos, sí, en el mundo eso de nuestros. me parece súper importante como clave, ¿no? Ser curiosos, no ser, no, desde el rol de adultos, ¿no? No juzgar lo que el chico está viendo ni lo que él está haciendo, sino que ser curioso, como investigar hacia dónde ellos están investigando. Y como Totalmente. dijiste, esto es mucho más sencillo de lo todos pensamos que tenemos que tener ciertas reglas y parámetros y No, cosas o para. ciertas respuestas, como que a veces pasa mucho que es, ¿y qué le digo si me pregunta de la muerte? Ok, ¿qué pensás vos de la muerte? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu pensamiento hacia la muerte? ¿Por qué tenemos miedo a hablarle a nuestros hijos sobre la muerte? Es un tema el tema es que a nosotros no nos han enseñado demasiado sobre la muerte y todavía sigue siendo como un tema completamente Tabú. es como que uno totalmente desarticulado, que uno no sabe si está diciendo bien y si lo traumo o no lo traumo y qué le digo y no le digo. Así que me parece que para la próxima ya tenemos tema de conversación, Sí, temas incómodos, temas eh, que no sabemos qué decir, cómo reaccionar, si estoy diciendo lo correcto o no. Y esto me parece muy interesante. me parece espectacular y claro, me parece que si bien estuvimos tocando varios temas, es como muy claro que lo que tenemos que tener en cuenta no tiene que ver, o sea, tiene que ver más con nosotros cómo tomamos la acción al ver a nuestro hijo reaccionar de X manera. Más allá de lo que nosotros creamos, si está bien, si está mal, si está más violento, sino que estar constantemente a la par del chico acompañándolo, no acompañarlo por cierto motivo, sino que acompañarlo en lo que es su necesidad, en acompañarlo en lo que es su crecimiento. Al final del día, los padres, los adultos a cargo son los que lo están formando y le están dando herramientas y les están siendo también de modelos, ¿no? Sí, solamente me voy a quedar con una cosita. No es que Sí. nosotros, lo digo como mamá, no es que yo estoy formando a mi hija se está formando sola.
yo tengo el rol y la responsabilidad de acompañarla en su crecimiento y guiarla con toda la honestidad de mi persona. Cuanto yo más me conozco a mí misma, más herramientas le voy a poder dar a mi hija cuando me haga preguntas que yo no sé o que yo sí sé. Entonces, digamos, es una mirada dual. Yo miro a mi hija y todo lo que le pasa a ella me repercute a mí. Cómo yo voy a reaccionar ante sus acciones, por supuesto que me va a repercutir. Y es ahí donde yo tengo que bucear en mi propio autoconocimiento para poder, de alguna manera, generar esta interacción entre yo misma, o sea, yo con mi interior y yo con mi hija, y la relación que genero y la relación que se genera entre nosotras es nuestro mundo interno. Entonces, lo que yo más, de alguna manera, como que me sale del corazón decirle a todas las mamás que nos escuchan, es no tener miedo de generar una relación, no tener miedo de confundirnos, porque es ahí donde se nutre la relación, en el acompañamiento. Me encanta. ¿Algo más que te gustaría agregar a Me parece que esto? fue re claro y se amplió un montonazo, Se entonces ya me amplió. dan ganas de hacer el próximo encuentro No, y y de hablar de todo lo demás. me parece que quedó toda toda esta serie de dibujitos, quedó más que claro, Total. hablamos de todo, y la próxima vamos a hablar de eso que dijiste, de temas que nos suelen poner incómodos para hablar con nuestros hijos, y me parece que es un tema espectacular y nos va a reayudar a todos. Así que estén Total. atentos para el próximo. Bye, bye, Adiós, adiós. adiós. Chao, Denis, gracias. Un beso, buenas noches, Un Cami. beso, igual.